Hola, ¿qué tal amigos de Networking 2.0, Talenters? ¿Cómo están? Yo soy Jenny Flores, gerente del área de administración de nómina y servicio al cliente de Aliato. Espero que estén muy bien. Les agradezco mucho la respuesta al tutorial anterior. La verdad es que me da mucho gusto que lo que yo les comparto sea de utilidad para ustedes. Y bueno, una de las cosas que me solicitaron es que les diga cuáles han sido los temas que hemos tratado en los tutoriales para que ustedes puedan buscar mis tutoriales de los temas que les interesen. Entonces, en el primer tutorial hablamos de cómo conformar un expediente de manera correcta y cuál es su importancia. En el segundo, tocamos definiciones básicas en el ambiente laboral, como son sueldo, salario, y algunos otros 4 o 6 temas, me parece. Después tratamos sobre salario mínimo versus la UMA, cuál es la diferencia, para qué se ocupa cada uno. Después las jornadas laborales, y quisimos empezar por el tema de las jornadas laborales, justo porque íbamos a tomar el tema de los contratos, pero se nos atravesó por ahí una junta con la Secretaría, no, con el SNE, sobre, no, tocamos después de jornadas laborales más de 10 prestaciones, que dentro de estas prestaciones vimos que eran entre 18 y 20 prestaciones que debemos de conocer y debemos de vender tanto en nuestras vacantes como a la hora de que una persona ingresa a nuestra empresa, debemos conocerlas y ofrecerlas. Después hablamos del Servicio Nacional de Empleo, cómo utilizarlo, cuáles son sus beneficios y qué programas nos pueden servir para la parte de reclutamiento. Finalmente, los tipos de contratos. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? Hola a todos los que están conectando. Por favor, mándenme ahí un comentario de dónde son, qué es lo que les interesa saber para yo poder enfocar todos los tutoriales en datos que sean interesantes para ustedes. El día de hoy vamos a hablar de demografía empresarial. ¿Qué es la demografía empresarial? ¿Para qué sirve? ¿Cómo la podemos utilizar? ¿Y por qué es importante que la sepamos? Ustedes saben que en México existe el INEGI. El INEGI se encarga de llevar todos los datos estadísticos con respecto a la población mexicana. Y todos los datos estadísticos me refiero a cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos trabajamos, cuántos estudiamos, de qué profesiones somos, en qué ámbito nos desarrollamos. Entonces, nosotros tenemos que funcionar desde reclutamiento, desde administración, desde el área de recursos humanos, como un INEGI. Nosotros tenemos que saber quién es la población que integra nuestra empresa y sobre todo cómo podemos utilizar esos datos para mejorar nuestros perfiles, para puntualizar nuestras búsquedas. A veces estos datos nos dan a conocer de dónde viene la mayoría de nuestra gente, de qué edades, con qué educación. Yo recuerdo mucho un caso de un call center que me decía, es que yo no quiero gente que viva a menos de 30 minutos. ¿Y qué creen? Haciendo la demografía descubrimos que la gente de Catepec y Nezahualcóyotl era la que más se contrataba en esta empresa. Cuando nosotros le enseñamos que el porcentaje de sus contrataciones de estas localidades era de tanto porcentaje, 60, 70%, que eran los que más pertenecían, que no importaba la distancia, que era gente que necesitaba el trabajo, enfocamos nuestro reclutamiento en esa área, en ese tipo de personas y subimos todo lo que es la parte de reclutamiento en esas áreas, cubrimiento de nuestra plantilla y también disminuimos nuestra rotación porque nos dimos cuenta de que esa gente era la que más duraba en, pues en esa empresa. Entonces, ahorita vamos a cambiar a la siguiente hojita en donde les voy a explicar qué debemos conocer. ¿Cuál es el uso y la importancia de la demografía empresarial? Porque es importante conocer la edad, la distribución de géneros, los estudios, la ubicación, qué es la rotación, cómo analizar la información, cómo presentar la información y qué tipo de propuestas podemos hacer después de todo este análisis. Entonces, ¿cuál es el uso y la importancia de la demografía dentro de una empresa? Es indispensable que nosotros conozcamos la población
y los datos generales de las personas que están dentro de nuestra compañía o que quieren incorporarse a nuestra empresa. De esta manera nosotros podemos enfocar la búsqueda de los candidatos más afines o darnos cuenta de la población, zonas, edades, escolaridad en la que no estamos poniendo atención y que pueden ayudarnos al crecimiento de la compañía. Eh, si nosotros ponemos atención en todos estos datos, si los analizamos, si logramos encontrar la relación entre las posiciones, entre la ubicación y qué está sucediendo dentro de nuestra organización y afuera, va a ser mucho más fácil que disminuyamos la rotación y encontremos a la mejor población para nuestra empresa. A lo mejor nosotros creemos que las personas con licenciatura son las más apropiadas para nuestra empresa, pero nos damos cuenta en este análisis que las personas que inician con bachillerato o que tienen una carrera técnica encuentran un desarrollo dentro de nuestra organización y que podemos apoyar en programas de beneficios, de desarrollo, que es personal que nos cuesta menos, pero con el tiempo le da más a la empresa. Si tú no analizas los datos de tu organización, siempre vas a estar actuando en el creyendo y no con datos estadísticos que te permitan demostrar que efectivamente las personas que viven a 30 minutos son las que más permanecen o las que viven a 2 horas son las que más permanecen. Siempre te va a ayudar a tu permanencia. Vamos a ver la siguiente lámina en donde viene ya la explicación de por qué nosotros debemos usar la demografía, cómo lo podemos hacer, cómo nos va a ayudar a diferenciarnos pues en nuestra posición y de otras áreas, porque vamos a hablar con datos duros. Yo sé que es muy bonito la parte de administración, digo, de desarrollo organizacional y de decirle a la gente que nosotros tenemos que enfocarnos en los beneficios, pero primero tenemos que conocer nuestra población. Si nosotros no conocemos nuestra población, entonces va a ser muy complicado que nosotros podamos aportar en cuestión de mejora en reclutamiento, mejora en perfiles, en beneficios y demás situaciones. Edad y género. ¿Por qué es importante conocer la edad y género de nuestra empresa internamente primero? Porque a veces creemos, no, es que queremos gente joven. Y resulta que las personas que más resultados nos dan en la empresa no es gente joven, ni es gente ya madura, es gente de mediana edad. O resulta que efectivamente la gente de más, con mayor juventud es la gente que siempre está dispuesta, que dura más. Entonces, tú debes de presentar una tabla en la cual sepas qué porcentaje de tu población, si tu plantilla es pequeña o es grande, cualquier tipo de plantilla para esto sirve, la demografía sirve para cualquier tipo de plantilla. Si son 10 o son 50, tú tienes que saber cuál es el porcentaje, y vamos a hablar de porcentajes, no de números totales, no de números brutos, por así decirlo. El porcentaje siempre te da una mayor visibilidad de cómo se está realmente distribuyendo tu plantilla. Entonces, de tu plantilla tú tienes que saber, debes de tener un Excel o manejas un sistema o en algún lado se registra toda la gente y si no, es momento de empezar a hacer. Tienes que saber quién es la persona, cuál es su edad, cuál es su género, qué porcentaje de tu empresa son hombres y qué porcentaje de tu empresa son mujeres. Eh, Indiferentemente, hay empresas en donde la mayoría son mujeres y hay empresas en donde la mayoría son hombres. Y no tiene nada que ver con inequidad y no tiene nada que ver con cuestiones discriminatorias. Es por el trabajo o por la preferencia de nosotras las mujeres o los hombres por alguna actividad. Entonces, si tu empresa es mayormente de mujeres o mayormente de hombres, y buscas, por ejemplo, tener un certificado de equidad de género, necesitas tener un número muy acercado, por ejemplo, un 56-44, 56 hombres, 44 mujeres, y ya puedes entrar en este rango de equidad de género. Eh, pero de repente tú crees que son un montón de hombres en tu empresa y te das cuenta que esto está muy cerca y entonces tú enfocas todo tu reclutamiento, todas tus búsquedas, todas tus capacitaciones para hombres. Cuando tú usas tu demografía, te das cuenta cuál es la edad, cuál es el género de las personas
Y entonces no solo vas a enfocar o reenfocar tu búsqueda o tus perfiles internos, sino que lo vas a tener mucho mejor definido, con datos duros, no con la creencia, porque a veces, insisto, nos basamos en creencias. Mi jefe cree que las mujeres son mejores, que las mujeres duran más. Mi jefe cree que los hombres tienen mayor responsabilidad y entonces no faltan. Cuando tú utilizas la estadística, tú puedes demostrar con datos duros si esto es cierto o no. Entonces, nos ha sucedido, por ejemplo, para promotorías, que la gente es muy movible. No es que busquen jóvenes. La gente joven con necesidad, ellos se van a quedar en la empresa. Cuando tú utilizas la demografía, te das cuenta que las personas entre 35 y 45 años de edad aceptan el sueldo que tú estás manejando, los horarios que tú estás manejando, que son vendedores porque ya tienen bastante experiencia y que tienen mucha más permanencia. Y entonces puedes cambiar tu búsqueda y reconocer a la gente que tienes internamente con estas características porque son efectivamente los que más duran y los que mejores resultados tienen. ¿Por qué es importante tomar en cuenta la demografía en cuanto a estudios y a ubicación? Insisto, muchas veces creemos que las personas con bachillerato no sirven para call center. Y resulta que tienes sí bachilleratos, pero bachilleratos truncos, que tienes carreras técnicas y que son los de mejores resultados y que son los que más duran. Y no importa mucho de dónde vengan. O puedes descubrir que la localidad de donde más vienen todos tu gente es del norte o es del sur o es del centro, y entonces puedes reenfocar tu reclutamiento, puedes reubicar tu búsqueda y no cerrarte a lo mejor a veces solamente alguna zona. De verdad, mi cliente está por el World Trade Center y la gente que más se contrata para esa empresa viene de Nezahualcóyotl. ¿Cómo lo descubrimos? Haciendo esta demografía, buscando este análisis dentro de los resultados que nosotros mismos generamos, porque ustedes reclutan y ustedes reciben miles de currículums y ustedes contratan, ustedes saben de dónde vienen esas personas. A lo mejor solamente no se han detenido a estudiar todos los datos que ustedes tienen. ¿Cuánta gente contratan al año? Si ustedes saben cuánta gente contratan al año, a partir de ahí, ustedes pueden definir, inclusive por ciclos, por temporalidades, de dónde vienen las personas, de dónde vienen, a qué se dedican, de qué edad, de qué género, dónde pones un módulo de reclutamiento. Ah, bueno, pues yo creo que si lo ponemos aquí cerca nos va a funcionar. Resulta que la mayoría de tu gente viene de Iztapalapa. ¿Qué haces buscando en la Cuauhtémoc o qué haces buscando en Álvaro Obregón o qué haces buscando? Vete a Iztapalapa, tu demografía te va a ayudar a identificar de dónde viene tu población. Si verdaderamente necesitas licenciatura, si verdaderamente necesitas bachillerato, a lo mejor las personas de mayor permanencia son los estudiantes que están en tercer semestre de alguna carrera o son estudiantes de escuelas particulares porque ellos se pagan sus estudios. Todo esto lo puedes descubrir con estadística y estadística básica, ni siquiera se van a meter a modelos, sacas promedios, sacas porcentajes, haces gráficas y créeme que esto te va a dar mucha claridad y reenfoque sobre todo de dónde buscar o qué tipo de perfiles necesitas para tu empresa, los que realmente funcionan, no los que tienen que ver con la rotación que entran y salen, sino los que permanecen o los que ayudaron al crecimiento de la empresa. Otra de las mediciones que nosotros hacemos y que en reclutamiento se lo deben de saber de arriba para abajo es la rotación. ¿Por qué es importante medir la rotación? La rotación no solo es importante para saber si estás haciendo bien o mal tu trabajo, si las personas que contratas duran o cuánto duran. La rotación también te sirve para saber cómo enfocar si es una rotación positiva, si es una rotación negativa, y hay una rotación natural y necesaria en todas las empresas. Una empresa donde la gente no rota, una empresa donde la gente no
cambia de trabajo tampoco es sano. ¿Por qué? Porque la gente necesita renovar sus conocimientos y las empresas necesitan renovar a la gente que está participando dentro de las empresas. ¿Cómo saco mi rotación? Uno, mensualmente tú tienes que tener una plantilla promedio. ¿Qué es tu plantilla promedio? A lo mejor tu gerente te dijo que tu plantilla debe de ser de 100 personas, pero todo el tiempo tienes 75. ¿Cómo sacas tu plantilla promedio? ¿A cuánta gente le pagaste en la primera quincena? ¿A cuánta gente le pagaste en la segunda quincena? Pagos. Si entregaste un finiquito, te cuentan también para la plantilla. Y eso lo divides entre dos y tienes tu plantilla promedio en el mes, ¿ok? Muy bien. Necesitas tus altas y tus bajas. Hay dos formas de sacar la rotación. Para mí esta que las presento es la que ustedes van a encontrar en los libros. Altas más bajas. ¿Por qué? Porque se supone que al sumarlas y dividirlas tienes también un promedio. Eh, Sumas tus altas, sumas tus bajas, las divides entre dos y las multiplicas por 100. Y esto te va a dar un porcentaje de rotación. Hay otra manera que es una manera que no está en los libros, que yo saqué y les voy a decir cómo lo hago. Divido mis bajas entre mi plantilla promedio. ¿Por qué no sumo las altas? Porque finalmente estas ya están incluidas en la plantilla promedio. Y van a ver ustedes que el índice de rotación varía entre 1 y 5% más o menos si lo hacen de esta forma, de estas dos formas. Pero dividir las bajas entre la plantilla promedio, a mí me dice de mi plantilla qué porcentaje se fue, no cuántas cubrí de esas que se fueron, sino qué porcentaje se fue. ¿Y por qué es importante saber qué porcentaje se fue? Porque al final del día no es que se fueron, es por qué se fueron. Entonces, se debe de realizar periódicamente la rotación utilizando el estudio no solo para identificar cuántas personas se fueron o se desvincularon de la empresa, sino tienes que combinar este dato con estudios más profundos en los que puedes diseñar estrategias que te permitan disminuir. La rotación no es mala, es necesaria. Para saber si tu rotación es mala o es buena o es la adecuada, tienes que saber de estas bajas cuántos fueron renuncias, cuántas fueron abandonos y cuántos fueron bajas. ¿Por qué? Las bajas, cuando se da una baja, si está sustentada, se supone que es porque dentro de la empresa existen políticas y existen métricas de medición de la productividad de las personas. Que no diste la baja porque te cayó gordo, porque lo mandaste por las tortas, no fue cuando es tu secretaria, ¿no? Sino porque no está cumpliendo con las actividades para las cuales fue contratado. Entonces, eh, las bajas realmente no las vamos a tomar en cuenta si son justificadas. Si son injustificadas de que pues ya no lo quiero, me cayó gordo, entonces sí las tienes que meter de cierta manera dentro de tus estadísticas. Lo más importante es saber de las renuncias y de los abandonos. ¿Por qué? Las renuncias porque es gente que por alguna necesidad la empresa ya no cubrió esa necesidad y entonces decide desvincular. Y tenemos que saber cuál fue esa necesidad que la empresa no cubrió para entonces poder atacarla. Si está dentro de las posibilidades de la empresa y si es de interés para la empresa, porque hay muchas veces que la gente dice, no, pues es que quiero jornada reducida. Y a la empresa no le interesa tener jornada reducida. Entonces, por más que tú se lo digas, si a la empresa no le interesa o no le es posible por su actividad tener este tipo de jornadas, entonces va a ser totalmente irrelevante. Pero hay veces que cuando tú a la gente, acabo de hacer algunas infografías, y resulta que en una ciudad no hemos implantado jornadas reducidas de trabajo. En otras ciudades ya tenemos de 5 horas, de 6 horas, de 8 horas. Y entonces cuando tú sales al mercado y tú ofreces 2 horarios, pues atraes un número de gente. Pero cuando tú ofreces 4, 5, 6, pues el número de gente que viene a querer trabajar en tu empresa es muchísima más, porque ya no hay solo dos posibilidades. Siempre ponemos el ejemplo de un pescador. No es lo mismo salir con 2 redes a pescar que salir con 4, 5, 6 o 7, ¿no? Entonces, en particular, después de hacer todo nuestro análisis, no solo de rotación, de edad, de género, de estudios de ubicación,
y de ver las razones por qué la gente se está desvinculando, nos damos cuenta que muchos son estudiantes, que a muchos les cambian el horario y no tenemos la posibilidad de cambiarle el horario a esa gente. Entonces, ¿qué sucede? Se va. ¿Qué porcentaje representa? El 39% de la gente que renuncia se va. Imagínate que yo ataco ese 39%. Tendría un tanto por ciento menos que preocuparme por la rotación. Entonces, si tú no haces este análisis, no solo de cuántos están renunciando, cuántos están siendo abandonos, cuántos están siendo baja y por qué se están yendo, te estás perdiendo la oportunidad de detectar pequeños cambios, oportunidades o estrategias que puedes realizar para que tu rotación disminuya. ¿Cuál es otro tema y más preocupante? Los abandonos. Puede ser, normalmente en las empresas, renuncias es muy alto, bajas no es tan alto y abandonos está en segundo lugar. Si tus renuncias y tus abandonos son superiores a tus bajas, significa que algo estás haciendo que la gente no quiere trabajar en tu empresa. Si tus abandonos son más altos que tus renuncias, significa que estás tan mal que a la gente ni siquiera le interesa decirte que se va. Cuando las renuncias están más altas que los abandonos, significa que estás haciendo algo bien, pero pues que a la gente te da las gracias por la oportunidad, te dice, oye, ya no quiero trabajar contigo, pero de todos modos está bien. Entonces, por eso es importante distinguir qué estamos haciendo o por qué la gente se está yendo. Está abandonando, o sea, no le interesa volver a vernos y simplemente se va. Está renunciando por ahí, porque hay algunas cosas dentro de la empresa que no son movibles y que ya no están cubriendo sus necesidades económicas, de estabilidad, de horario. O nosotros estamos dando, o qué pasa cuando estamos dando muchas bajas, hay muchas más bajas que renuncias o abandonos. Resulta que nuestras políticas de reclutamiento o la gente que estamos metiendo son del perfil equivocado, porque si tienes tantas bajas, significa que la gente que estás metiendo no está cumpliendo con los resultados que requieren. Ahora, existen en todos los lugares, no se sientan solos, no son los únicos en tu empresa. Lo que pasa que por el supervisor, por el gerente, la gente sí tiene el perfil, pero los tratan mal, no los valoran, no les pagan, no les dan sus bonos, les aplican ex administrativas, y es cuestión humana de desarrollo de los gerentes y de los supervisores. Entonces, si tú tienes muchas más bajas que renuncias y abandonos, tienes que revisar tu perfil, tienes que revisar tus políticas y métricas, tus métricas, tus objetivos, las actividades para las cuales estás contratando a las personas, porque algo está mal. O estás metiendo a la gente que no corresponde al perfil, o tus objetivos, tus métricas para lo que estás contratando a la gente están siendo inalcanzables los objetivos o la productividad. Y entonces, si tú haces esto, te vas a dar cuenta de que vas a empezar a evaluar. Junto con la rotación, siempre debe de estar acompañada de dos cosas: una encuesta de salida o una entrevista de salida. ¿Cuál es la diferencia entre encuesta y entrevista? La encuesta, tú le das un papel en donde la persona que se va tiene que contestar unas preguntas y se acabó. La entrevista es, después de que hace la encuesta, pasan contigo y le preguntas. Y les voy a dar unas técnicas y después les voy a enseñar a hacer una entrevista de salida con los puntos más importantes y que pueden ser movibles de acuerdo a las necesidades de la empresa. Cuando tú haces una entrevista, no vas a hacer una entrevista sobre cada punto que tú estás preguntando en la encuesta. La encuesta no debe ser de más de 15 preguntas y no debe llevar más de 5 minutos en que la persona la conteste, porque entonces te van a empezar a contestar por tonterías. Cuando tú haces tu entrevista, te debes de fijar en dos parámetros: lo mejor y lo peor que te contestan. Para los que saben más o menos de construcción de encuestas, existe algo que se llama eh, híjole, ya se me fue el nombre, pero es como la métrica de Likert, se me fue, en donde tienes dos positivos, dos negativos y un medio, que te permite que tu estadística no esté solamente cargada a un lado, sino que puedas tener porcentajes o diferenciaciones. Escala de Likert. Entonces, si tú utilizas en tus preguntas la escala de Likert, vas a poder tener una buena estadística.
Ni todo va a ser bueno, ni todo va a ser malo, porque vas a tener malo y muy malo, bueno y excelente y normal. Entonces, va a haber algunos que te pongan bueno, algunos que te pongan excelente, algunos que te pongan malo, algunos que te pongan muy malo, y vas a poder hacer una estadística. Entonces, cuando tú haces una entrevista de salida, te vas a la encuesta base, ves cuáles son las respuestas más positivas y más negativas. Nunca les preguntas, ¿por qué te pareció normal la empresa? Para las personas que te contestan que es bueno, que es normal, es realmente que no les interesa el tema. Cuando una persona te dice, oye, ¿qué te pareció esta empresa para trabajar? Excelente, pregúntale por qué. Esa persona te va a decir qué es lo que estamos haciendo bien dentro de la empresa. Cuando una persona te diga mal, pésimo, lo peor que me puede haber pasado, pregúntale por qué. Te va a dar puntos de mejora, en qué puedes trabajar para mejorar. Entonces, si tú solo haces encuesta, te estás perdiendo de un análisis cualitativo. Tú tienes un análisis cuantitativo porque tienes números. ¿Cuántos contestaron bueno? ¿Cuántos contestaron malo? ¿Cuántos dijeron que tenemos que mejorar las sillas? Tienes cuantitativo en una encuesta, pero en una entrevista tienes cualitativo y es lo más valioso que la gente te puede regalar. Es por qué está mal, por qué el sueldo, por qué se van por sueldo, por qué se van a un mejor empleo, a qué se refieren con que el supervisor es malo o el gerente es malo, a qué se refieren con que es excelente el gerente o el supervisor. Eh, si tú no haces esta entrevista, vas a tener datos fuertes, datos duros, estadísticos, pero no vas a tener el porqué de las cosas. Entonces siempre debes de buscar la entrevista. Esta entrevista no te debe de llevar más de 5 minutos a ti. Yo he tenido que estar con personas que les gusta hablar mucho y tienes que cortar. Pero si tú haces una buena encuesta de preguntas objetivas, con respuestas objetivas, y después haces una entrevista directa, direccionada como la que te estoy diciendo, solamente le voy a preguntar de lo muy bueno y de lo muy malo. Si en todo me contestó en el medio de bueno, bueno, mal, más o menos, ni le pregunto nada, no me va a dar nada, no me va a dar información que realmente sea relevante. Pero si me contesta muy bueno, muy malo, entonces sí vamos a enfocarlo y vamos a preguntarlo, ¿por qué es muy bueno o por qué es muy malo? De todo eso se hace una categorización, que es darle una categoría a una serie de cosas que la gente te dice. Por ejemplo, dentro de la empresa existen favoritismos porque a los más viejitos les dan más oportunidades, pero a los jóvenes no les ponen atención. Ahí tú creas categorías. ¿Qué te está diciendo la persona? Y esto es en base a que tú conoces la empresa. La persona te está diciendo que existen favoritismos en la empresa. La persona te está diciendo que hay que poner más atención en las personas de nuevo ingreso. La persona te está diciendo a lo mejor, podrían mejorar la capacitación porque son muy pocos días. Tenemos que mejorar la capacitación. Generar una categoría que después te permita propiamente hacer estadísticas. Si tú no generas estas categorías, entonces te vas a encontrar con un choro que nadie va a leer nunca jamás en la vida y sobre todo si lo tienes que presentar a altos mandos, a directivos, a gente que lo menos que quiere es ver 1000 cosas. Pero bueno, ya hablaremos más de las entrevistas y de las encuestas de salida en otra ocasión. Revolvemos, ¿por qué es importante la rotación? Porque necesitamos cruzarla con datos de edad, de género, de estudios, de ubicación, para saber dónde está rotando más nuestra persona. En la edad, a lo mejor la edad que nosotros creemos que es la mejor, es la que más rota, y donde tenemos más estabilidad es una edad que jamás habíamos imaginado. Para eso necesitamos hacer estadísticas. Análisis, no parálisis. Cuando empiezas a hacer análisis, resulta que ya puedes sacar estadísticos hasta de la hora de la comida. Siempre tienes que buscar que cada estadístico que uses o que estés buscando o que te salga sea útil. A lo mejor a mí no me sirve saber a cuántos comen a la 1 y cuántos comen a la 2, no lo hagas. Cruza los datos que sean necesarios, pero haz algo con ellos. Si no, no te desgastes. Si tú no vas a hacer nada con los datos que estás sacando, no te desgastes en hacerlo. ¿Cómo tienes que presentar estos datos?
Si ustedes conocen las infografías, y hay muchas herramientas para hacer infografías como Canva, como Infoglob, Geniali también. Las infografías es meter en una página toda la información que tú necesitas. A las personas que etiqueten a 3 personas y compartan este tutorial, les voy a mandar un ejemplo de infografía de rotación y un ejemplo de infografía de entrevistas de salida. ¿Para qué? Para que vean cómo se puede presentar mucha información en una sola hoja y tengan un ejemplo muy, muy clarito de cómo lo pueden presentar. Pueden hacerlo de esta manera o en un Excel y con grafiquitas y ya. Pero pongan gráficas, pongan textos cortos. A los directivos, gerentes, no les interesa leer toda la historia, les interesan los puntos. Usen porcentajes. No pongan 150 personas, no. Esas 150 personas, ¿qué porcentaje representa de tus altas, de tus bajas, de tu plantilla, la gente que renunció, de la gente que abandonó? No pongas 300, 400 mil, pon todos los porcentajes, porque un porcentaje realmente te da una visión global sin necesidad del número bruto, por así decirlo. Dentro de una presentación deben de ir gráficas, deben de ir textos cortos, deben de ir imágenes. A lo mejor no poner diadema, pones una imagen de una diadema. No poner, hay que mejorar las sillas, las computadoras, pones una imagen del mobiliario. Este, eh, y textos cortos que te digan de lo que quieres hablar. El gerente debe de mejorar su liderazgo, se debe de capacitar mejor a los empleados. eh, Cuando alguien te pregunta, a ver, ¿quién te dijo que tenemos que capacitar? Ah, mire, 20% de la población que se desvincularon dijeron que la capacitación es muy corta, que no está bien explicada, que no hay un seguimiento. Tú estos datos los tienes que tener por atrás, pero para una presentación ejecutiva, ¿qué es lo que te piden directivos, gerentes, personas que ya no van a trabajar con la masa de datos que tú ya trabajaste? Quieren cosas claras, precisas y concisas. ¿Cómo lo podemos utilizar? Gráficas, textos cortos, imágenes, porcentajes y siempre tener conclusiones. De todo lo que viste, de todo lo que analizaste, no nada más vas a presentar una gráfica, esta es la edad, este es el género, este es el... ¿Qué pasa? Ah, bueno, la edad promedio o donde más personal tenemos es esta, el género donde más rota la gente, son en las mujeres de estas edades, con estos estudios, la ubicación de donde más tenemos a nuestra población es de aquí, entonces, eh, en conclusión, podemos hacer. Y en las conclusiones, en este tema, entran las propuestas. Y quiero que se queden con esta pregunta siempre que quieran proponer algo. Si tú pudieras tomar la decisión del cambio, ¿qué harías? Siempre decimos, no, es que mi jefe podría hacer esto, no, es que deberían de hacer el otro, no, es que... Entonces, debe de tomar en cuenta tiempo. Hay una matriz de toma de decisiones que se basa en el tiempo y la dificultad y el impacto. Esto es, a mayor tiempo, puede haber una actividad que tú propongas que sea de mucho tiempo y de mucho impacto, de poco tiempo y de mucho impacto. De poco impacto pero de mucho tiempo o de poco tiempo y poco impacto. Entonces, si tú haces una matriz y pones aquí impacto y pones aquí tiempo, por lo que te deberías ir siempre para tomar una decisión es mucho impacto y poco tiempo, ¿sí? Ve poniendo en casillas, a lo mejor participar o hacer reclutamiento en un evento masivo de radio. Ah, bueno, es algo de alto impacto porque a lo mejor atraemos a mucha gente, pero que nos va a llevar mucho tiempo, porque no hay presupuesto, porque la organización, porque encontrar a la empresa o encontrar el evento adecuado, te va a llevar más tiempo. Oye, a lo mejor algo de poco impacto y mucho tiempo, tomar el curso de Dunia, ¿no? Porque te lleva poco tiempo y impacta directamente a la parte de reclutamiento. Entonces, para hacer una propuesta, debes de conocer todo lo que implica poder llevarla a cabo. A veces son costos, a veces es tiempo, a veces es involucrar a la gente. Y si no lo sabes, siempre participa con alguien más.
Yo por decreto, ¿no? Siempre le digo a mi equipo, algo que no lo sepas, pregúntale a 3 personas de diferentes áreas. Lo que sea que no sepas. A lo mejor esa persona tampoco sabe. Bueno, pregúntale a otra. Ya se imaginarán. De esta manera, ustedes van a construir uh, una mejor visión de diferentes personas que te permita a ti tener una visión más amplia. Muchas veces nosotros estamos en reclutamiento y cuando le preguntas a alguien de contabilidad te da una visión, ¿no? Y dices, ay, mira, jamás lo hubiera pensado de esa persona. O a lo mejor tú eres jefe de área y pues eres jefe de área, entonces los jefes de área pues todos lo sabemos, ¿no? Y todo lo podemos. Pero cuando tú le preguntas a tu equipo, te dan ideas que dices, ¿es en serio? A mí jamás se me habría ocurrido manejarlo de esa manera. Eh, Muy bien, Leoraisi. Gabriela, te mando los ejemplos de infografías tanto de rotación como de entrevistas de salida para que lo puedas visualizar. A todos, acuérdense que a los que etiqueten a 3 personas, le den like y compartir. Les voy a mandar este ejemplo de infografía para que lo puedan entender muy claro. Entonces, generen propuestas. Ustedes tienen, si están en reclutamiento, ¿cuántos currículums reciben? ¿Cuánta gente viene a entrevistas? Si contratan a las personas, ustedes tienen todos los datos de la demografía de la gente que está ingresando. Tienen todos los elementos para hacer estadísticas. Y son matemáticas básicas, sumas, restas, divisiones, multiplicaciones, gráficas. Prepárense en el Excel. El Excel es buenísimo y les va a ayudar para todo. Hay cursos muy baratos, hay cursos, creo que nuestros amigos de BG Consultores tienen un curso de Excel que se ve muy interesante. Entonces, búsquense un curso de Excel, les va a servir para absolutamente todo el Excel, para hacer estadísticas, para mejorar, para hacer macros y si todavía manejan sus contratos, por ejemplo, en Word, hacen una macro y capturas en Excel y la macro hace que te salga el contrato en Word. Piensen, por favor, en todas sus propuestas, ya que ustedes tienen estos datos, ya que ustedes tienen acceso a toda esta información, piensen qué podrían hacer mejor con ella. Ya se dieron cuenta de qué edades son a los que más tienen contratado, ¿no? Pero no exploraron una edad más alta, gente más grande o gente de más corta edad. ¿Por qué no lo intentan? Eso es una estrategia, eso es un diferenciador, eso es algo que pueden hacer diferente. Insisto, ustedes pensaban que su gente que más le convenía tener era la que vivía más cerca, pero se dan cuenta que los que viven en Atizapán son los más chambeadores, son los que nunca faltan, son los que más duran dentro de la empresa, entonces enfócate en gente de Atizapán. Siempre va a haber sorpresas, la estadística es estadística y son datos, y las personas somos personas que tenemos sentimientos y que nos manejamos por muchas cosas. Entonces va a haber el que venga de que sea malísimo, que siempre falta, pero las estadísticas te ayudan a ver cuál es la probabilidad de éxito entre una u otra, entre actividades, entre géneros, análisis y demás. Pues muy bien, amigos, esto fue todo por el día de hoy. Les agradezco mucho que hayan estado por aquí. Etiqueten, denle like, denle compartir para que más personas se puedan unir a esta red de aprendizaje, de compartir datos. Si ustedes tienen alguna idea de cómo utilizar todos estos datos que que le pueda servir a la red, compártanlo en los comentarios. Compartan este tutorial para que todos podamos estar enterados y mejorar nuestra visión de las cosas y lo que podemos hacer en la empresa. A veces creemos que no hacemos tantas cosas y cuando hacemos este tipo de análisis nos damos cuenta de todo el trabajo que realizamos, pero sobre todo lo que podemos mejorar dentro de una empresa. Yo les agradezco mucho, soy Jenny Flores de Aliato. Sigan Networking 2.0, todas sus redes, etiqueten a 3 personas para que les mande los ejemplos de infografías de aportación y de entrevistas de salida. Y nos vemos el próximo miércoles a la 1 de la tarde. Cuídense mucho, que estén muy bien. Adiós.